Capítulo 6. El baile me acalora mucho, comentó el compañero de Hilda cuando terminaron de bailar una animada cuadrilla. A mí también, contestó ella. Se dirigieron hacia la ventana abierta y salieron al jardín. Hacía más fresco ahora, pero no había brisa, y Hilda se acercó a un asiento bajo los árboles de los que colgaban varias linternas chinas. ¿Puedo traerle algo de beber?, preguntó el joven. Sí, por favor, contestó Hilda. Un vaso de limonada sería muy refrescante. Él entró de nuevo en la casa en busca de un sirviente y Hilda abrió el bolso de mano para sacar su pañuelo. Había encontrado que Eloís tenía un pequeño bolso para cada uno de sus vestidos. Eran pequeños, hechos de la misma tela del traje, pero casi siempre estaban adornados de encajes y cintas. Acababa de sacar un pañuelo con orla de encaje bordado con las iniciales de su hermana cuando oyó un leve murmullo a su espalda. Deja caer el bolso. Por un momento Hilda pensó que no podía haber oído bien, pero luego volvió a escuchar la misma voz. Tíralo, te digo. Ella estaba tan sorprendida que hizo lo que le decían y empujó el bolso de modo que resbaló de su rodilla al suelo. En aquel momento se adelantó un caballero diciendo con voz clara: «Permítame, señorita Wingate». Un instante después el hombre levantó el bolso del césped donde había caído. Hilda lo miró pensando que jamás lo había visto antes. Era joven, moreno y bastante bien parecido, aunque no presentaba ninguna otra característica peculiar. Él le devolvió el bolso con un gesto de exagerada cortesía y ella dijo automáticamente al recibirlo: «Muchas gracias, es un placer», contestó él. Volvió a inclinar la cabeza ante ella y se alejó, desapareciendo entre la multitud que ahora salía del salón de baile en busca de aire fresco. Hilda, en el colmo del asombro, lo siguió con la mirada. Todo aquello le había parecido tan absurdo como inútil. Pero luego, al guardar su pañuelo en el pequeño bolso, comprendió que había algo angosto y duro en el fondo que no se encontraba antes. En aquel momento regresó su pareja seguido por un sirviente que llevaba una bandeja de plata y no pudo averiguar de qué se trataba. Instantáneamente cerró el bolso de mano tirando con fuerza de las cintas para colocarlo de nuevo sobre su brazo y aceptó un vaso de limonada de la bandeja. Su compañero tomó una copa de champaña y se sentó junto a ella. «Necesito decirle que es usted sin la menor discusión la mujer más hermosa que hay aquí esta noche», preguntó. «Pero desde luego ya debe haberse aburrido de escucharlo». «En realidad no», contestó Hilda, «pero me sorprende porque veo aquí a muchas mujeres muy hermosas». Pensó al decir eso que se empezaba a acostumbrar a tomar los cumplidos a la ligera, como si estuviera ya habituada a ellos y no fuera una chica del campo que jamás los había escuchado antes. Continuaron conversando por unos minutos más, pero Hilda no pudo evitar pensar que la conversación hubiera sido mucho más interesante si la estuviera sosteniendo con el marqués. Se preguntó qué estaría diciendo a la princesa de Leven, con quien lo había visto hablando poco antes que ella saliera del salón de baile. La princesa era una mujer que se había hecho famosa por su ingenio y Hilda pensó con tristeza que ella jamás podría interesar al marqués en la misma forma. Pero luego se preguntó por qué estaba tan ansiosa de interesarlo y la respuesta le dio miedo. La música había empezado de nuevo y ella se puso de pie. «Supongo», dijo su compañero, «que es inútil que le pida que vuelva a bailar conmigo, ¿verdad?». «Tal vez podamos hacerlo más tarde», contestó Hilda, aunque sabía que tenía comprometidas las 6 piezas siguientes. Se dirigieron a la casa, pero en lugar de entrar en el salón por la puerta de cristal por la que habían salido, Hilda cambió de opinión y entró a propósito por otra puerta. Varios de los invitados volvían a la casa por allí y ella estuvo segura de que se dirigían al comedor. La multitud la rodeó y Hilda advirtió que su compañero ya no estaba a su lado. De pronto percibió que alguien tiraba de las cintas de su bolso de mano que llevaba sobre el brazo izquierdo. Levantó la otra mano para retener el bolso con más firmeza y de nuevo sintió que trataban de arrebatárselo. Miró a su alrededor y vio a su espalda a un hombre alto de aspecto distinguido. La miró brevemente antes de volver a sujetar su bolso con la mano derecha y su asombro fue mayúsculo al encontrar la mano de él sobre la suya. Hilda lanzó una exclamación de sorpresa y él retiró la mano en el acto diciendo en francés:
Pardon. Un instante después desapareció entre la multitud. Ella se abrió paso entre la gente y un momento más tarde estaba otra vez en el magnífico vestíbulo con la escalera frente a ella. Subió corriendo y se dirigió a la habitación donde había dejado su capa y la de su madrina. Sobre la cama había ahora una alta pila de elegantes abrigos, chales, capas, pieles y estolas, y una doncella al verla entrar hizo una pequeña reverencia. Hilda notó que había una dama sentada frente al tocador. Hilda cruzó el dormitorio para entrar en otra habitación más pequeña que estaba vacía y donde también había abrigos sobre la cama. Se dirigió al lavamanos y de espaldas a la puerta abierta abrió su bolso. Sabía que no podía seguir bailando sin satisfacer antes su curiosidad. Deseaba saber qué había puesto dentro el desconocido caballero que le había dado una orden con voz baja. Sacó primero su pañuelo y después debajo vio un pequeño rollo de papel. Pensó que podía tratarse de una carta de amor que el caballero le escribía a Eloís. El rollizo apenas un poco más grueso que uno de los dedos de Hilda estaba sellado en la misma forma que una carta. Hilda le quitó el sello con cuidado y lo extendió. Estaba escrito con una letra tan pequeña que al principio le costó trabajo leerlo. Luego al acercarse al papel a la luz de la vela logró descifrar estas palabras. HMS Dreadnought, dado de baja. HMS Endeavour, en el muelle. HMS Invincible sale para las Antillas el 15 de mayo. Hilda contempló asombrada el mensaje. Después bajo un espacio vacío continuó leyendo. 2 batallones de las guardias de dragones del rey saldrán para Dover el 11 de mayo. Un batallón de guardias de dragones realiza maniobras en Folkestone. Hilda miró lo escrito con curiosidad pero luego se le ocurrió una idea tan terrible que el pequeño pedazo de papel tembló en su mano. Había otro mensaje un poco más abajo pero no se detuvo a leerlo. Volvió a enrollar el papel como se encontraba antes y oprimió el sello en su lugar preguntándose desesperada qué debía hacer. Oyó voces en el dormitorio contiguo y a toda prisa volvió a guardar el pequeño rollo de papel en su bolso. Al hacerlo sus manos palparon otro pedazo de papel, plano esta vez. Al tomarlo advirtió horrorizada que se trataba de un billete de 100 libras esterlinas. Hilda se quedó sin aliento y después al guardarlo también en el fondo de su bolso comprendió por qué su hermana tenía tanto dinero en su joyero y qué significaba el papel que acababa de leer. Recordó cómo su padre solía hablarle de espías que llevaban información al enemigo y que representaban siempre amenazas para cualquier comandante que quisiera mover sus tropas sin que el enemigo se enterara. Era ese tipo de movimiento secreto una de las tácticas en las que su padre demostraba una increíble habilidad. Y parecía poseer también lo que parecía casi un sexto sentido para detectar entre sus hombres a los traidores, así como a los que estaban siempre dispuestos a aceptar dinero a cambio de información. Puedo enorgullecerme, le había dicho el general, de no haberme equivocado nunca y de jamás haber castigado a un hombre inocente. Hilda comprendía que aquello podía causar un grave daño al país ya que se perderían muchas vidas si el enemigo llegaba a conocer con exactitud el movimiento de las tropas. Cuando se firmó el armisticio mucha gente inteligente del país había declarado que no confiaba en las promesas de amistad de Napoleón y que estaba segura de que sus intenciones no eran pacíficas. Hilda tenía la suficiente percepción para adivinar que el mensaje que llevaba consigo contenía información destinada a los franceses. Se sentía muy desdichada al comprender que su hermana había fungido como mensajera entre los dos hombres que esa noche se habían acercado tan misteriosamente a ella para quitarle su bolso de mano. No había duda de que se trataba de un sistema muy ingenioso. Los dos hombres involucrados jamás se ponían en contacto, el único nexo entre ellos era el lindo bolso de una muchacha. ¿Cómo pudo Eloís hacer algo tan abominable, tan perverso? Se preguntó Hilda. Ella conocía ahora el secreto de su hermana y lo que era peor aún, tenía en su poder aquella información vital. ¿Qué debía hacer? Se preguntó desesperada. Por un momento deseó con desesperación haber dejado caer el bolso como esperaba el hombre que había tirado de él en lugar de retenerlo con todas sus fuerzas. Él sin duda lo habría levantado con la misma cortesía con que lo había hecho el otro y lo habría devuelto despojado ya del mensaje que contenía y nadie se habría dado cuenta de la maniobra. Aquel hombre, ¿se habría marchado inquieto y turbado o se acercaría de nuevo a ella?
pensó Hilda aterrorizada de pronto. Recordaba haber oído decir a su padre cuán despiadado podía ser el enemigo cuando se trataba de información importante. Abajo el hombre debía estar esperándola. Entonces comprendió que sin importar los peligros que ella pudiera correr, sin importar los terrores que pudiera experimentar, era importante que los secretos del país no cayeran en manos enemigas. ¿Qué haré? ¿Qué haré? Se preguntó una y otra vez y al instante supo la respuesta: entregaría al marqués el pequeño rollo de papel. Sintió un gran alivio al tomar aquella decisión, pero luego comprendió que las cosas no eran tan sencillas. Él sin duda alguna le haría preguntas. ¿Cómo podía decirle que el mensaje que informaba acerca de los movimientos de barcos y tropas británicas iba acompañado por un billete de 100 libras esterlinas? Ello significaba que Eloís estaba aceptando dinero por tomar parte en el espionaje contra Inglaterra y aquella era una ofensa criminal por la que podía ser fusilada como traidora. Hilda recordó que no podía contestar a las preguntas del marqués sin incriminar a su hermana y verse al mismo tiempo obligada a confesar que había engañado a todos tomando el lugar de Eloís. No puedo hacer eso, pensó, pero comprendió angustiada que estaba pasando el tiempo. Si no hacía algo con prontitud al marqués le parecería extraño que no estuviera en el salón de baile y enviaría a alguien a buscarla. ¿Qué haré? ¿Qué haré? Se preguntó de nuevo. Debía existir alguna solución a su problema pero no la encontraba. Cuando la doncella entró para buscar una capa que había sobre la cama, Hilda recogió el bolso de lavamanos y salió a través del dormitorio adjunto hacia el pasillo. En aquel momento vio salir de una puerta casi frente a ella a un valet que llevaba en el brazo una chaqueta y un par de botas bien lustradas. El hombre notó que Hilda lo estaba mirando pues ella creyó reconocer aquellas prendas, eran del marqués. Luego cerró la puerta tras él, hizo una respetuosa inclinación de cabeza y continuó caminando por el pasillo. Hilda se quedó inmóvil hasta que el valet se perdió de vista. Luego miró a su alrededor y al ver que el pasillo estaba desierto abrió la puerta de la habitación. Como había sospechado, era la alcoba del marqués. Dirigió una rápida mirada a la luz de las velas que ardían sobre el tocador, a la gran cama de 4 postes y cortinajes de seda roja y el escudo de armas de Staverton bordado en la cabecera. Abrió el bolso de mano y extrajo el rollo de papel y el billete de 100 libras y corriendo hacia la cama ocultó ambas cosas lo mejor que pudo bajo las sábanas. Un momento después abrió de nuevo la puerta y salió al pasillo. Solo había estado en la habitación unos cuantos segundos, pero cuando bajó corriendo la escalera y entró de nuevo en el salón de baile sintió como si la dramática experiencia hubiera durado horas enteras. Un caballero la esperaba y le reprochó por olvidar que le había prometido un baile. Cuando la llevó bailando al centro del salón, Hilda miró a su alrededor buscando con los ojos al marqués y preguntándose qué pensaría él si se enterara de lo sucedido. El marqués conversaba con un anciano y ella sintió el irresistible deseo de correr a su lado y comunicarle sus temores. Temía que el hombre que había tratado de arrebatarle el bolso la estuviera vigilando. Cuando terminó la pieza se dirigió a donde estaba Lady Neyland. ¿Te estás divirtiendo, queridita?, preguntó su madrina. Es una fiesta preciosa, contestó Hilda. Pero creo que ya es hora, madrina, de que vuelvas a casa. Estoy segura de que los doctores no aprobarían que estuvieras despierta hasta tan tarde. Hace ya mucho rato que pasó la medianoche. Lady Neyland rió de buena gana. Me siento como si fuera una debutante y tú mi preocupada mamá. Eso es lo que eres, contestó Hilda con una sonrisa. Y no debes cansarte demasiado. Lady Neyland replicó sin mucha convicción que era demasiado temprano para marcharse. Pero los caballeros a quienes Hilda había prometido bailar con ellos protestaron con vehemencia. Hilda no se sintió segura hasta que el marqués las acompañó al carruaje de Lady Neyland y se pusieron en marcha hacia la calle Curzon. Como Lady Neyland subió al carruaje primero, el marqués tuvo oportunidad de preguntar a Hilda: ¿te divertiste? Fue una velada maravillosa, contestó ella. Él la miró a la luz de las antorchas que los lacayos sostenían frente a la puerta de la casa y le preguntó inesperadamente: ¿qué te está preocupando tanto? Era un hombre muy perceptivo, pensó Hilda, y no pudo evitar pensar que él representaba la seguridad y la protección en un mundo que de pronto se había vuelto amenazador y aterrorizante.
Ella no contestó a su pregunta y él añadió a toda prisa al acompañarla al carruaje. Te veré mañana. Mientras Hilda ayudaba a su madrina a subir la escalera de la casa de la calle Curzon, Lady Neyland comentó. No me había dado cuenta de lo bondadoso y considerado que es el marqués. Siempre me había parecido un hombre duro, pero ahora tengo una impresión muy diferente de él. Hilda no respondió y Lady Neyland continuó diciendo. Lord Hawkesbury me estaba diciendo esta noche que el marqués es un hombre muy inteligente. Dice que lo admira más que a cualquiera de los otros jóvenes de la alta sociedad. Ese es un gran cumplido viniendo del secretario de Asuntos Exteriores. Hilda contuvo la respiración. ¿Estaba él allí?, preguntó. Sí. Por supuesto. Se sentó a mi lado largo rato. Sin duda lo recuerdas. Vino a almorzar con nosotras hace unos 3 meses, poco antes que me pusiera tan mal de los ojos. Sí, sí. Por supuesto, contestó Hilda. Él me dio una imagen del marqués muy diferente de la que tenía yo antes, continuó Lady Neyland. Llegaron al descanso en lo alto de la escalera y Hilda oyó a su madrina decir mientras la conducía a su dormitorio. Creo que he cambiado de opinión, querida. Tal vez sería un buen marido, sobre todo si te ama. Hilda no contestó y cuando Anderson empezó a quitar la tiara de la cabeza de Lady Neyland dio un beso de buenas noches a su madrina y se dirigió a su propio cuarto. Entonces creyó escuchar de nuevo aquellas últimas palabras. Si te ama. Se echó a reír, pero fue una pequeña risa. Casi como un suspiro. Eso no ocurriría nunca. Sería maravilloso que el marqués la amara, pero eso era algo que jamás le sucedería a ella. Sabía que Eloís lo había deseado como marido solo porque era rico y ocupaba un lugar prominente en la sociedad y porque tenía enormes posesiones. Al pensar en él, de pie en el centro de su dormitorio, Hilda comprendió que ella lo amaba como hombre y que nada más importaba. Le parecía absurdo, pero cuando ella subió al carruaje y él le comunicó que la vería al día siguiente, su corazón había dado un vuelco de alegría. Su preocupación se desvaneció dejando paso a una extraña sensación que abrasaba su pecho. Él quería verla y ella deseaba verlo a su vez, sin importar qué horrores acecharan en las sombras. Atravesó su dormitorio para sentarse en un banquito frente al tocador como si sus piernas no pudieran ya sostenerla. ¿Cómo pudo haberme sucedido esto?, se preguntó. ¿Cómo pude enamorarme de alguien que está tan lejos de mí como la luna? Recordó que se había dado cuenta desde que llegó a Londres que las pretensiones de Eloís, en lo que al marqués se refería, eran absurdas. Él no tenía la menor intención de atarse a una jovencita sin importancia por hermosa que fuera, y solo le divertían los intentos de Eloís por atraparlo. El marqués había salvado a Hilda de Sir Humphrey y había ofrecido una fiesta para Lady Neyland, pero no la había invitado a ella a bailar. Esa noche no había hecho ningún esfuerzo por hablar con ella excepto de forma casual cuando llegaron y cuando se despidieron. ¿Por qué no me enamoré de uno de los jóvenes que estaban tan ansiosos de bailar conmigo?, se preguntó Hilda y comprendió que la respuesta era que el marqués era muy diferente de todos los demás hombres. Soy una tonta, se dijo, y sin embargo cuando se metió en la cama y apagó las velas todo lo que pudo ver en la oscuridad fue el rostro del marqués y solo pudo escuchar su voz que le decía, te veré mañana. Se acordó entonces del papel que había puesto en la cama del marqués y se dijo que él jamás debía saber que ella lo había dejado allí. Hilda comprendió que a pesar de los terrores que pudiera depararle el futuro debía evitar acudir al marqués en busca de ayuda. Luego, debido a que aún eso carecía de importancia comparado con sus propios sentimientos, ocultó el rostro en la almohada y murmuró con desesperación. Lo amo. El alba asomaba ya por el horizonte y las últimas estrellas de la noche se desvanecían en el cielo cuando el marqués despidió al último de sus invitados. Todos le manifestaron que aquella había sido una de las mejores fiestas a las que habían asistido. El problema contigo está, Berton, le había dicho uno de sus amigos, es que tú haces todo mejor que nosotros, incluyendo el papel de anfitrión. Gracias, contestó el marqués con una sonrisa. Me estoy quejando. No te estoy adulando, replicó el amigo y ambos rieron. Lord Hawkesbury se había ido poco después de que Lady Neyland y Hilda se marcharan. Los dos hombres no habían hablado en privado esa noche,
pero cuando su mano se posó en el hombro del secretario de Asuntos Exteriores el marqués notó que estaba cansado y preocupado y comprendió que él era el único que podía ayudarlo. «Fue una noche encantadora mi querido Raleigh», dijo la princesa de Leven cuando se estaba despidiendo en cierto momento en que estuvieron un poco aislados de los demás. Ella y el marqués habían sostenido un pequeño idilio el año anterior. Había sido un apasionado encuentro entre dos personas que disfrutaban uno del otro, una simple manera de pasar el tiempo sin que nadie saliera lastimado en el proceso. Ahora eran buenos amigos y como amiga la princesa le comunicó: «Esa chiquilla Wingate es preciosa y tiene unos modales exquisitos». La estaba observando esta noche y pensé en lo mucho que ha mejorado desde la última vez que la vi. Es extraño pero me da la impresión de que es una joven completamente diferente. El marqués miró sorprendido a la princesa y ella se echó a reír. «Tal vez estoy siendo ridícula pero mi instinto ruso me dice que ha cambiado mucho y que ella podría ser esa joya secreta que estás buscando siempre y que hasta ahora no has logrado encontrar». El marqués se limitó a sonreír y a besarle la mano, pero cuando la princesa se marchó se dijo que era típico de la princesa, gracias a su intuición tan rusa, poner en palabras lo que él mismo había estado pensando. Cuando por fin se dispuso a irse a la cama subió la escalera diciéndose que sus invitados habían sido sinceros y que por alguna razón que él no hubiera podido explicar aquella había sido una de las mejores fiestas que había ofrecido jamás. No había además la menor duda de quién había sido la más hermosa de todas las mujeres presentes. Pensó cuando Eloís llegó antes de la cena que parecía ir envuelta en una luz que procedía de su interior y que no necesitaba joyas porque la luz de las velas hacía resaltar el oro de sus cabellos y sus ojos, debido a que estaba excitada, tenían el azul brillante del mar. «Es preciosa», se dijo y al entrar en su dormitorio recordó que la fiesta había sido hecha gracias a ella. En primer lugar porque ella había planeado que Lady Neyland asistiera al baile que ofreció la condesa de Dorset, y por complacerla él había sugerido dar una fiesta para Lady Neyland en su propia casa. ¿Pero por qué?, se preguntó. Eloís había decidido de pronto llevar a su madrina consigo a las fiestas si antes había asistido sola a docenas de ellas, y nunca en sus conversaciones había indicado que tomara para nada en cuenta a su madrina. Estaba tan desconcertado que el problema ocupó su mente todo el tiempo que empleó su valet en ayudarlo a desvestirse. Cuando el hombre se marchó el marqués se quedó de pie unos momentos ante la ventana abierta mirando cómo la aurora inundaba el cielo y respirando la brisa de la madrugada que se llevaba el calor de la noche. El marqués era tan fuerte que no se sentía cansado y aunque se había levantado muy temprano y había tenido un día muy largo y agitado esperaba con ansia el momento de cabalgar antes del desayuno. Se había acostumbrado mientras estuvo en el ejército a dormir muy poco cuando la ocasión lo exigía así, y sabía que si dormía 3 horas ahora serían suficientes. Harris había apagado las velas del tocador y ahora solo permanecía la que estaba junto a la cama. Corrió las cortinas y se dispuso a acostarse. Se metió en la cama y estaba a punto de apagar la vela cuando su pie percibió algo duro. Extrañado apartó la sábana que lo cubría y entonces vio el rollizo de papel que Hilda había puesto allí y un billete arrugado. Se sentó y haciendo a un lado la cortina que se interponía entre él y la vela encendida el marqués se dispuso a investigar el asunto. Lord Hawkesbury escuchó incrédulo mientras el marqués, que fue su primer visitante en cuanto él llegó a la oficina de Asuntos Exteriores, le relataba lo sucedido. Luego al extender el papel que el marqués le había entregado exclamó: «Yo tenía razón Staverton. Esta información salió directamente de esta oficina. Apenas ayer me la comunicó el primer lord del almirantazgo». «¿Y la referencia a los regimientos?», preguntó el marqués. «Me la envió Lord Hobart anteayer. El secretario de Estado del Departamento de Guerra», exclamó el marqués. «Exacto», confirmó Lord Hawkesbury. «Es increíble. Pero me pregunto por qué me entregaron esa información. Eso por supuesto reduce mucho el campo de nuestras investigaciones». «¿Me quiere decir que tuvo que ser alguien que asistió a mi fiesta?», preguntó el marqués. «Nos hace más fácil eliminarlos uno por uno», señaló Lord Hawkesbury.
Ya lo he estado haciendo, contestó el marqués, y no puedo creer que haya un traidor entre mis amigos personales. Si hay un traidor también hay un patriota. La persona que colocó esta información en su cama tal vez se arrepintió de su traición en el último momento y no la entregó a quien debía hacerlo. Sí, por supuesto, ya he pensado en eso también. Es evidente que la información se obtuvo en esta oficina, que algún desconocido la llevó a mi casa y que la colocó por alguna razón que no logro explicarme dentro de mi cama a fin de que yo la viera. Parece cosa de locos, murmuró Lord Hawkesbury, y sin embargo usted sabe tan bien como yo que se trata de algo muy serio, y eso nos hace volver a mi primer sospechoso, Risby, que estaba en su fiesta. Por cierto, me sorprendió mucho verlo allí. Lo invité para poder observarlo, explicó el marqués. Pero si Risby era quien estaba pasando la información, ¿por qué entonces renunció a ella y la dejó a mi alcance precisamente? Estoy de acuerdo con usted en que no hay una respuesta fácil a esa pregunta, dijo Lord Hawkesbury, pero al menos ahora estoy convencido de que Lord Risby se encuentra en el fondo de todo esto. El marqués guardó silencio un instante y luego dijo: voy ahora a casa a averiguar si algún sirviente vio entrar a alguna persona en mi dormitorio durante la fiesta. No quise interrogar a nadie antes de haberlo visto a usted. Hizo muy bien. Es importante que se hable de esto lo menos posible. Dejo las investigaciones en sus manos ya que nunca nos ha fallado en el pasado. Debo confesar que jamás había ocurrido una cosa tan extraña ni inesperada como esta, contestó el marqués con una sonrisa. Usted ha logrado dejar bien en claro que Risby es un ladrón y un traidor. Pero debemos esperar y no dejar que sospeche nada hasta que descubramos quiénes son sus cómplices con respecto a este importante trozo de papel. Miró el papel de nuevo y repuso furioso: este es el tipo de información que Napoleón necesita para invadir estas costas, como creo que es su intención. Esta información al menos no llegará a sus manos, respondió terminante el marqués. Luego extendió la mano diciendo: no hay necesidad de que yo enfatice, milord, que es importante que Lord Risby no sospeche que estamos sobre su pista. Si se enterara de que esta información no llegó a su destino, podría intentar transmitirla de nuevo, en cuyo caso podremos aprehenderlo en el acto e impedir que otro espía contribuya a la destrucción de nuestro país. Ese es el objetivo fundamental de Napoleón, observó Lord Hawkesbury con voz aguda, y si usted y yo podemos demostrar de forma concluyente lo que está sucediendo, tal vez logremos sacar hasta al propio primer ministro de su letargo. Esperemos que así sea, confirmó el marqués. Al alejarse en su carruaje de la oficina de Asuntos Exteriores se iba preguntando a cuál de sus sirvientes debería interrogar primero. Decidió que Harris, su valet, sería el elegido. Por lo tanto, en cuanto llegó a su casa de la Plaza Berkeley, se dirigió a la biblioteca y ordenó a un lacayo que buscara a Harris. El valet llevaba con él más de 10 años y entró en la habitación con una actitud un poco desafiante. ¿Su señoría mandó a buscarme?, preguntó. Sí, Harris, necesito tu ayuda. El marqués se dio cuenta de que el hombre se tranquilizaba un poco y entonces agregó: anoche alguien entró en mi dormitorio durante la fiesta y me dejó una nota. Desafortunadamente no venía firmada y estoy ansioso por saber quién la escribió. ¿Le dejó una nota, milord?, preguntó Harris. Yo no la vi. Estaba en mi cama, le informó el marqués. Harris lanzó una exclamación de sorpresa. Cerraré la puerta con llave en el futuro, milord, cuando haya alguien extraño en la casa. No es correcto que estas jovencitas que lo andan persiguiendo entren y salgan de las habitaciones como Pedro por su casa. Al marqués le divirtió observar cuán protector se mostraba su valet respecto a cualquier cosa que le afectara a él en lo personal. Bueno, pues ha sucedido, contestó el marqués, y es inquietante recibir misivas sin saber quién las escribió. Muchas de las damas presentes pudieron escribir esa nota, milord, comentó Harris. Esta era una evidente impertinencia de su valet y el marqués frunció el ceño. Se hizo un momento de silencio antes que Harris señalara: creo que sé quién escribió a su señoría. ¿De veras, Harris?, preguntó el marqués. Harris asintió con la cabeza. En el momento en que yo llevaba abajo las cosas de su señoría vi a una dama de pie en el umbral de una habitación de enfrente. El marqués estaba escuchando con mucha atención y el valet se dio cuenta de ello.
Era muy bonita por cierto milord. Se detuvo cuando me vio y pareció muy interesada en observar lo que yo llevaba en el brazo. El marqués sabía que a Harris le gustaba contar las cosas a su manera y para alentarlo le hizo la pregunta que él esperaba. ¿Y qué llevabas en el brazo Harris? Su chaqueta de montar milord y sus botas nuevas que acababa de limpiar lo mejor posible. ¿Y quién era esta dama que te pareció que te estaba observando? La más bonita de todas las damas que han venido a esta casa jamás milord informó Harris, y estaban diciendo abajo, anoche, que no había nadie que pudiera llegarle siquiera a los talones. El marqués esperó y Harris agregó, me refiero milord a la señorita Wingate. Me lo imaginé contestó el marqués. ¿Y realmente crees que fue ella quien dejó la nota que encontré en mi cuarto? Debe haber sido ella. Aunque nadie había tenido la audacia hasta ahora de poner nada en la cama de su señoría. El marqués frunció el ceño de nuevo y después de una larga pausa preguntó. ¿No notaste a nadie más a quien pudiéramos considerar responsable? No milord, no había nadie más por allí y cuando me fui ella seguía de pie en la puerta abierta del dormitorio donde se guardaron los abrigos. Gracias Harris por tu ayuda. Eso es todo dijo el marqués con voz aguda. Cuando se quedó solo permaneció sentado pensando en la información que le había dado su valet. Le parecía increíble. ¿Cómo era posible que Eloise Wingate estuviera mezclada en una cosa así? Su ceño se hizo más adusto aún cuando recordó cómo cuando Sir Humphrey Grance la asustó y él entró en el salón de la casa de Lady Neyland ella había corrido a sus brazos buscando su protección. Cuando se aferró a él la sintió temblar convulsivamente y notó que estaba muy asustada, y anoche al despedirse de ella le pareció advertir una sombra de temor y preocupación en sus ojos. El marqués dio vueltas en su mente a aquella idea. Ella tenía miedo, de eso no había duda, y se quedó sentado largo rato decidido a tomar las cosas con calma. Decidió que lo mejor sería hablar con Eloise después del almuerzo a la hora que ella lo esperaba cuando su madrina se retiraba a descansar. Iba a ser una larga espera pero el marqués se dijo que era lo más sensato aunque las 2 o 3 horas que faltaban le parecieran eternas. Le preocupaba que Eloise se viera involucrada en un asunto sórdido y al pensar en la noche anterior recordó que ella no había regresado al salón de baile hasta un momento antes de marcharse con Lady Neyland. Había notado su ausencia porque ella había bailado todas las demás piezas de principio a fin. Él observándola bailar había admirado su encantadora y juvenil belleza comparándola ventajosamente con las otras mujeres presentes de más edad. Él deliberadamente se había abstenido de invitar a ninguna otra joven aunque sabía que no era solo la juventud de Eloise lo que la destacaba entre las demás sino el brillo de sus expresivos ojos, su espontánea sonrisa y sus graciosos ademanes que expresaban una alegría que le brotaba del corazón. Ella había vuelto a subir la escalera y unos minutos después regresó al salón de baile donde la había estado esperando su pareja. En ese lapso pensó el marqués debió haber entrado en su habitación de acuerdo con lo dicho por Harris. Después había sugerido a su madrina que se marcharan y cuando él le había dado las buenas noches la notó preocupada. Todo encajaba muy bien dentro del rompecabezas que el marqués estaba tratando de resolver en su mente. Sin embargo comprendió que aún no descubría toda la verdad y no sabía cómo ni por qué Eloise estaba involucrada en el asunto. ¿De dónde había sacado Eloise aquella información? ¿Y si se la habían entregado por error? ¿Por qué no se la había llevado a él de forma franca y directa? ¿Por qué se había tomado la molestia y dado un paso que era bastante reprensible de entrar en su dormitorio y deslizar el papel dentro de su cama? Ella esperaba que él lo encontrara y debió suponer que sabría lo que significaba. Parecía la conducta de una persona muy tonta pero Eloise no lo era en absoluto. El marqués de pronto dio un fuerte puñetazo sobre el escritorio. «Maldita sea», exclamó con voz alta. «Llegaré al fondo de este asunto». Al escuchar su propia voz vibrando alrededor de la habitación supo que haría cuanto estuviera en su poder para evitar que Eloise saliera lastimada.